son no las voy a desarrollar, no se asusten, que no va a ser una exposición larga, o por lo menos vamos a intentar, y solicito que si se hace larga me lo hagan saber. El neoliberalismo se llama neoliberalismo porque recoge la herencia del viejo liberalismo. El viejo liberalismo es una ideología progresista de la clase emergente, de la burguesía emergente, previa a la Revolución Industrial, y que tiene una serie de elementos, digamos así, de desafío a los poderes políticos, a los poderes religiosos, ya establece el límite de la democracia previniéndonos contra la tiranía de la mayoría, digamos, ¿no? Por supuesto no es una teoría, ni el viejo liberalismo ni el nuevo liberalismo puede ser la teoría de un orden justo y solidario, pero aquel viejo liberalismo asumía como problemas cuestiones que el nuevo liberalismo asume como objetivos. El viejo liberalismo tenía frente al problema de la igualdad una actitud, diríamos así, cauta, reconocía que la desigualdad entre las personas era un límite de la sociedad, que había que tener formas de compensar esas desigualdades porque esas desigualdades dañaban la convivencia posible. El nuevo liberalismo, lejos de eso, es un adalid de la lucha por la desigualdad. Entrar en este tema, quería decirlo así provocativamente, porque llama la atención que se pueda sostener una antropología, una visión de la existencia de los seres humanos sobre la base del estímulo de las desigualdades. El neoliberalismo contesta esto diciendo que sin la desigualdad entre las personas, el ser humano no hubiera podido salir de las cavernas, y que lo que motoriza, lo que hace fluir el desarrollo de las fuerzas productivas, de la productividad, de la inteligencia humana, es la desigualdad, la lucha por ocupar lugares privilegiados en la sociedad. El neoliberalismo no es una doctrina de vérselas con la desigualdad como un problema. El neoliberalismo es una doctrina de la producción sistemática de la desigualdad, porque se entiende que la competencia entre las personas es la que hace desarrollar la riqueza social. El neoliberalismo no es tampoco una doctrina del no Estado. El liberalismo nace como una doctrina que le pone límites a las monarquías absolutas, que hace nacer o forma parte de la corriente histórica que constituye los primeros parlamentos en las monarquías parlamentarias. Su lógica es la del poder dividido, la del poder controlado. El neoliberalismo necesita, más allá de las prédicas circunstanciales y de esta apelación a la democracia que mencionaba Edgardo citándolo a Jorge Alemán, más allá de esas refugios en los lugares comunes, en el lugar común de la democracia, el neoliberalismo necesita un Estado pro-mercado, no necesita un no Estado ni un Estado neutral, necesita un Estado activamente promotor, pro-mercado. Estamos hablando en el mismo idioma al que se refería Edgardo recién. Pro-mercado es pro-concentración de la riqueza. Entonces, el giro del neoliberalismo es un giro que hoy aparece ante la humanidad, y a mí me gusta siempre citar al Papa Francisco, que es una de las voces globales que con más acentuación, con más fuerza ha puesto esta cuestión. Es la doctrina del descarte, es decir, de las masas de población, de países pobres, de viejos, de chicos. Nunca fueron tan actuales esas palabras que se dicen en la Evangelium Gaudium como hoy en Argentina, que estamos viviendo este drama de los jubilados, ¿no? Y este drama de los chicos, y este drama de la escuela pública, y este drama de las personas que no tienen otro sostén que el trabajo y ven disminuidas sus recursos para vivir. El segundo apunte que yo quería hacer es a propósito de la referencia que hacía Pedro sobre el neoliberalismo como revolución capitalista contra los llamados 30 años gloriosos del keynesianismo. A mí no me gusta mucho de los 30 años gloriosos porque en esos 30 años gloriosos hubo colonialismo,
expoliación de países pobres y demás. Pero la literatura, incluso una cierta literatura progresista, coloca la salida de la Segunda Guerra en el 45 hasta mediados de los 70, con la contrarrevolución neoliberal nacida en realidad como laboratorio de nuestros países, porque por más que los primeros presidentes que formularon el dogma neoliberal en términos de promesa política, me refiero a alguien que nunca debe haber estudiado filosofía, pero fue la gran filósofa de la posmodernidad neoliberal, que se llamó Margaret Thatcher, ¿no? Que no se dedicaba a la filosofía, pero que tenía desde la política muy claro el rumbo en el que quería ir. Margaret Thatcher dijo sencillamente: la sociedad no existe, lo que existe es el individuo. Puede ser que además existan los parientes, algunos vecinos, pero tal cosa como la sociedad no existe. Y eso es casi textual de von Hayek, que fue mencionado por Pedro Moraes, que decía: la única entidad social y política que realmente existe es el individuo. Entonces, esa revolución, esa reforma profunda del capitalismo que dura en esos años. Reforma profunda quiere decir algo a lo que también se hizo referencia, que es la intervención del Estado, los derechos sociales, la incorporación de los trabajadores a una vida que en algunos países, los países más prósperos de Occidente, se fue pareciendo cada vez más a la vida de las clases medias. Y ese es uno de los datos que hay que poner en el foco cuando pensamos en la estructura subjetiva de la sociedad, donde muchos trabajadores terminan votando, terminan participando, terminan acordando con variantes que tarde o temprano perjudican su nivel de vida. Ahora, sobre esto retomo este punto no para insistir en lo que ya se dijo, sino para poner algo que me llamó mucho la atención. Ustedes deben haber escuchado hablar de un francés que se llama Thomas Piketty. Creo que es Piketty porque los franceses siempre usan el agudo, por ahí es Piketty, estoy haciendo mal uso del francés, pero creo que es Piketty. Thomas Piketty escribió un libro que se llama El Capital del siglo XXI, que él mismo aclaró que no tiene la pretensión de actualizar a Karl Marx, pasar el libro de Karl Marx dos siglos después, digamos, ¿no? Más de 2 siglos, no, menos de 2 siglos, 170 años después. Piketty, que no es un analista abstracto, sino que es un estudioso de los datos duros de la economía del capitalismo mundial, dice que el capitalismo de estos años, de los años que van de los 80 en adelante, de los años 80 del siglo pasado en adelante, se parece más al capitalismo de fines del siglo XIX que al capitalismo de los 30 o 40 años anteriores. ¿En qué se parece más? Se parece más fundamentalmente en el origen de las grandes riquezas. En primer lugar, se parece más en la escala inaudita del crecimiento de la concentración de la riqueza. Esos famosos datos del 1%, yo nunca los retengo, pero son estremecedores, ¿no? El 1% de las familias, algunos dicen 8 familias tienen la misma riqueza que una mitad de la humanidad, ¿no? La mitad de la riqueza planetaria en manos de un puñado de personas. En eso el capitalismo hace una vuelta en espiral. Una vuelta en espiral quiere decir una vuelta ascendente a un régimen de concentración de la riqueza brutal. Y la otra cosa es, el otro elemento distintivo de este capitalismo es el origen de esa concentración, el origen de esa extraordinaria concentración de recursos en pocas manos. El origen no está tanto en la ganancia empresaria, después de Thomas Piketty, sino en la herencia y en el crecimiento patrimonial a través de la transmisión familiar. Digamos, se reconstruye un modo de transmisión de la riqueza que tiene más que ver con las sociedades humanas previas al capitalismo, ¿no? La tenencia de la tierra, el traspaso de la tierra, el traspaso de los bienes inmuebles, en este caso más concentrado, hiperconcentrado en el dinero que se hace con el propio dinero. Es decir, a diferencia del capitalismo original, ahí dejo un paréntesis y hago un pie de página, no hay que creer mucho la idea del capitalismo original como un capitalismo puro y cristalino. El capitalismo original es un capitalismo de choreo, igual que este. A propósito del tema del capital humano y de la meritocracia, que yo creo que es el núcleo duro de una antropología terrorista en todo el sentido de la palabra,
En realidad no es un invento de los neoliberales. La idea de la meritocracia está explicada y refutada por Karl Marx en el libro El Capital, cuando habla de la acumulación originaria del capital. Porque el cuentito decía que, ¿de dónde surge que hay capitalistas y trabajadores? Surge de años inmemoriales, del pasado de la humanidad, donde hubo un sector de la humanidad muy trabajador, muy eficiente, muy inteligente, muy sobrio moralmente, ¿no? Y que entonces acumuló riquezas, y en cambio otro sector, dado a la bebida y a los choripanes, y dado al mal uso de sus capacidades mentales, torpe, necio, vago, se fue quedando sin nada y tuvo que ir a trabajar, si tenía suerte, trabajó para los capitalistas, o si no, cayó directamente en la miseria. Karl Marx cuenta eso en 2 páginas y después dedica, creo que son como 60 páginas, de difícil lectura porque son de una minuciosidad histórica que uno tiene que tener muchas ganas de saber cosas que además ya no son ahora como eran en ese momento, pero estudia los siglos XVIII y XIX, o parte del XIX, en los principales países capitalistas, donde muestra que el capitalismo surgió del robo de las tierras a los campesinos para que pastaran las ovejas, de que el capitalismo surgió de la corrupción estatal que ayudaba a la reproducción rápida del capital, que nació del colonialismo, que nació del pillaje, ¿no? Y termina diciendo, la verdad histórica es que el capitalismo entra en la historia chorreando sangre y lodo por todos los poros. Y en esta época de la posverdad y en esta época de la mala prensa, que tiene ciertas referencias históricas, como entre otras las que estoy haciendo, hay que saber que las cosas siguen siendo así. Que efectivamente el neoliberalismo no es tan nuevo, sobre todo si atendemos a esta mirada fundada y científica de Piketty. El nuevo liberalismo acerca al capitalismo de otros siglos, acerca al capitalismo sin reglas, acerca al capitalismo que escribió Engels cuando habló de la situación de la clase obrera inglesa a mediados del siglo XIX, es decir, un capitalismo flexibilizado, ¿no? La palabra flexibilización es otra de los grandes hallazgos. Uno, cuando escucha que algo va a ser flexibilizado, tiende a decir que bien, ¿no? Porque algo rígido, duro, ¿no? Es algo que debe ser... La flexibilización es el nombre pudoroso de la superexplotación que nos vuelve a acercar en tanto sociedad a épocas muy lejanas y muy terribles para la humanidad. No, pero Piketty dice algo más. Por eso vuelvo sobre el tema de keynesianismo. Toda la literatura del keynesianismo, todo lo que yo creía sobre el keynesianismo estaba fundado en la idea de la crisis del 30 y en la necesidad de salir a evitar, desde los propios centros capitalistas, de evitar las crisis cíclicas del capitalismo. El Estado tiene que intervenir para morigerar los movimientos catastróficos del capitalismo, que es el ascenso brusco y la crisis y el descenso desastroso, como se dio en el año 29 y 30 y como se está dando ahora, ¿no? Porque parece que cuando uno habla de la crisis del 30 habla de algo que tiene poco que ver con lo que estamos sufriendo. Desde el año 2000, llevamos 10 años de una crisis muy profunda, donde si ustedes prestan atención y buscan algunos suplementos económicos, todos los años, a cierta altura del año, aparece el mainstream de los economistas diciendo este año ya hay síntomas de que la crisis se supera. 10 años seguidos diciendo que la crisis se supera este año. Entonces, el otro subrayado que quiero hacer es que no fue solamente por las crisis cíclicas del capitalismo, no fue solamente para no someterse a situaciones catastróficas producto de los ciclos capitalistas, sino que fue principalmente por la competencia propia de la Guerra Fría. El capitalismo desarrolló una forma de suavizar las formas de la explotación porque tenía que evitar el contagio, decían ellos, de las ideas revolucionarias, de las ideas anticapitalistas, que tenían, yo también coincido con Edgardo de que esto merecería alguna otra conversación para no dejar muchas cosas flotando, porque la Revolución Rusa tuvo una larga historia y que va a cumplir 100 años este año, y la verdad es que hoy estábamos hablando con Pedro, una cosa es discutir la Revolución Rusa en el año 90 al 91 con el peso del
desastre que termina, y otra cosa es pasados los años y pasada la historia y pasado todo lo que estamos viviendo, los que vivimos en países capitalistas, que son ni más ni menos que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo vive en países capitalistas, y eso es un gran haber para los teóricos y políticos más rabiosos del capitalismo, que dicen: pero ¿y de qué te quejas del neoliberalismo en Argentina? ¿Desde cuándo la Argentina tiene que no ser neoliberal? ¿Cuáles son los países? ¿De qué me hablas? Entonces, ahí se abre una discusión, porque los países de América Latina en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI desarrollaron no una formación social alternativa, pero sí una rebeldía antineoliberal que tiene algunos éxitos que deben ser reconocidos y cultivados hacia el futuro, porque es un ciclo no cerrado. Yo creo que estamos en un ciclo grande de crisis capitalista, no en un ciclo cortito que empieza y termina rápido. Entonces, subrayar eso porque me parece importante entender la globalización neoliberal como un episodio de la lucha de clase, como un episodio de la lucha política, porque la palabra, ahí también encontraron una palabra muy eficaz, que es la palabra globalidad, globalización. Qué lindo que es la globalización. Ahora ponemos internet y podemos hablar o con los celulares o con cualquier parte del mundo. En realidad, la globalización es el resultado de una batalla política entre el capital y el trabajo a escala global, ganada catastróficamente por el capital. Esta es la verdadera globalización. Y esto tiene el nombre del neoliberalismo. Dos o tres cosas. Acá voy a tratar de no perderme en detalles, porque es el tema que yo enseño en la facultad, y cada vez que hablo en alguna reunión popular sobre esto me voy de mambo, digamos. Pero no hay que dejar de ver que el neoliberalismo tiene también una dimensión de sistema político. Hay un sistema político construido para hacer viable el neoliberalismo en condiciones relativamente pacíficas. Fue un hombre de la trilateral, un compañero de lucha de Brzezinski, que mencionaba Edgardo, un tal Samuel Huntington, que habló no lo voy a desarrollar, pongo el título, de las democracias de la tercera ola. Según Huntington, entre el año 74 con la Revolución Portuguesa de los Claveles y el año 89 con la caída del muro, en varios lugares del mundo, entre ellos América Latina en la década del 80, recupera la democracia. Tercera ola, porque una ola fue la Revolución Francesa de Estados Unidos, la otra fue la posguerra, la post-segunda guerra, y la tercera ola es esta. Entonces, llama la atención que no haya sido muy subrayado este hecho. Esa tercera ola democrática, ese periodo que va entre el 74 y el 89, es justamente el periodo del nacimiento, el desarrollo y la victoria universal del neoliberalismo. Y esas democracias de la tercera ola son democracias completamente funcionales al neoliberalismo. ¿En qué consiste eso? Y bueno, cualquiera que quiera conocer eso, con recorrer los programas de la carrera de Ciencia Política de la UBA, de la cual soy profesor, se va a dar cuenta de qué consiste. Porque muchos hablamos de la Facultad de Ciencias Económicas absolutamente cooptada por el neoliberalismo, y parece que la ciencia política, no sé qué creen que se enseña en la ciencia política, pero las cosas que nos interesan, a lo que nos interesa la política, de eso no se habla en la carrera de Ciencia Política. Son todos zurdos ahí. No, las izquierdas y los populismos en ciencia política somos marginales de forma muy clara. Quiero no irme de lo que quiero decir. El principio de la democracia neoliberal, de la democracia liberal en el neoliberalismo, es pocos partidos políticos importantes, baja distancia ideológica, se dice. Baja distancia ideológica quiere decir que todos más o menos toquen la misma melodía. Alternancia quiere decir que si hay baja distancia ideológica, ¿qué problema hay que un día gane uno y otro día gane otro? Centrismo, es decir, no a los extremos, porque los extremos se sabe, llevan a las guerras, a los conflictos, a la destrucción, todo puesto en escala, digamos, demoníaca. Esa democracia, lo que yo quería puntualizar esto es porque ese principio, esa matriz de lo que es la democracia está en una profunda crisis a nivel mundial.
Cuando digo profunda crisis no estoy haciendo un augurio de que va a haber una gran revolución y que todos vamos a ser felices en tiempo veloz. No se trata de eso, necesariamente. Ojalá que lo sea, pero no está lejos de estar demostrado eso. Lo que yo quiero decir es que lo que ocurrió en los últimos, no 20 años, los últimos 4 años en Europa y en los últimos 15 años en América Latina está hablando de una fuerte impugnación popular electoral a los partidos ordenadores del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo, ¿en qué se basa? Se basa en que haya un partido bien conservador y que cuando gana haga políticas de derecha. Y que haya al mismo tiempo un partido con tradiciones populares o con tradiciones de izquierda que cuando gana también hace políticas de derecha. Y eso funcionó en Europa en todo este periodo de modo excelente, magistral. La Unión Europea fue la unión de países que tenían socialdemócratas y conservadores, socialcristianos y centroizquierdistas, pero que todo el mundo estaba tranquilo de que ganara quien ganara, la troika europea gobernaba con total impunidad. Esto cambió desde la rebelión electoral del pueblo griego, que después fue, porque a veces hablamos de lo que pasó en Grecia como algo que fuera una simple defección de un partido político. En realidad a Syriza, a los populistas griegos, los amenazaron con la destrucción de su país. La Unión Europea estaba dispuesta a escarmentar a Grecia. Esto está muy claro cuando el ministro de Economía de esa época comenta sus reuniones con la Unión Europea. Pero en los últimos años, y esto lo empezó el Syriza griego, pero lo siguió Podemos en España, lo siguió la Unidad de Izquierda en Portugal, lo siguió Mélenchon en Francia, que estuvo a 2 puntos de entrar en la segunda vuelta, lo siguió Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, que lo daban por eliminado el Partido Laborista y faltó poquito para que también se hiciera de gobierno, y no está muy claro cómo va a hacer Theresa May para seguir conservando el gobierno en una condición muy difícil. Si uno dice Theresa May y dice también Temer, y dentro de un tiempo tenemos que poder decir Macri, lo que estamos hablando es que el neoliberalismo que gobierna en la inmensa mayoría del planeta empieza a ver debilitado su legitimidad. Este asunto del bloque histórico, bloque social, no funciona igual ese mecanismo, ese dispositivo en los años que estamos viviendo ahora que en los años 80 y 90, donde nadie tenía en la agenda ningún tipo de molestia, de anomalía para ese sistema. Y esto funciona con un gran pato de la boda, que son la socialdemocracia, que son los partidos que surgieron de las clases trabajadoras en la época de las primeras luchas sindicales y populares, y después se fueron acomodando a la existencia de ese tipo de democracia y convirtiéndose en administradores del neoliberalismo con rostro humano, diciendo que en el futuro iba a pasar tal o cual cosa, pero mientras tanto hay que hacer buena letra con el neoliberalismo. Hago un apunte, un pie de página nada más. Acá en la Argentina hay muchos partidarios históricos y actuales del peronismo que dicen, no, el peronismo es lo permanente en la Argentina, con el peronismo nunca va a pasar eso. ¿Qué tenemos que ver con la socialdemocracia? Bueno, tiene que ver todo el peronismo con la socialdemocracia. Uno tiene que decir de dónde viene la función histórica del peronismo en la Argentina, porque los peronistas y los argentinos, finalmente los peronistas son argentinos y la mayoría de los argentinos tienen relación con el peronismo, nos consideramos muy excepcionales, pero resulta que el peronismo surgió un día de octubre, como tal surgió un día de octubre de 1945, que es el mismo año que la historiografía mundial y la ciencia social mundial dice que empezaron los 30 años gloriosos. ¿Dónde está la excepcionalidad? ¿Y cuándo termina el ciclo peronista? No termina en 1955, termina en 1976 con la dictadura cívico-militar. Y estamos hablando del 76, que ahí terminan los 30 años gloriosos. O sea que la excepcionalidad argentina es un cuento que nos hacemos o nos hacen para mostrar que acá nunca van a pasar determinadas cosas, ni siquiera cuando efectivamente ocurren, como los procesos transformadores que hemos vivido en estos 12 años anteriores. Entonces, ojo, porque lo eterno también se puede disolver en el aire. Ojo, porque los que están impugnando la política de Cristina Kirchner de encabezar una fuerza ciudadana que esté más allá de la pertenencia y de la etiqueta del Partido Justicialista, pueden ser ellos los cómplices de la decadencia y del deterioro moral histórico del peronismo. Ya ocurrió en un conjunto de países y la verdad que sería bueno evitarlo en la Argentina, porque entre otras cosas el peronismo es el portador histórico
de algo que yo llamo la diferencia argentina. Por ahí, hablando con tantos compañeros uruguayos puede sonar un poco petulante, pero yo lo sostengo porque creo en eso. La diferencia argentina quiere decir una capacidad de activación y de desafío al poder por parte de las clases populares que nunca fue eliminada ni siquiera cuando se persiguió a sangre y fuego. La primera huelga en la dictadura militar fue en el año 79, cuando solamente hacía 3 años y cuando todavía estaba en pleno desarrollo la guerra sucia, mejor dicho, el plan de genocidio estatal. Ahí hubo un paro general que respetaron todos los laburantes. Cuando vemos centenares de miles de personas movilizadas por un fallo judicial que se refiere a la historia nuestra de hace 40 años, eso es la diferencia argentina. Cuando vemos los docentes que no bajan la cabeza frente al apriete extraordinario, donde se juega todo el macrismo porque está jugando su dama de hierro, la nueva dama de hierro con cara de angelito que ha ganado la provincia de Buenos Aires, y los docentes resisten, y resisten los científicos, y resisten los estudiantes. Yo creo que esa diferencia argentina hay que defenderla. No, defender esa diferencia argentina no es defender una etiqueta partidaria, es defender un rumbo. Es defender algo, y acá voy llegando a las últimas consideraciones, algo que tiene también muy mala prensa, que es el antagonismo político. Edgardo citaba a Jorge Alemán. Jorge Alemán es un cultivador también, de alguna manera un discípulo de Laclau, porque finalmente de lo que se trata acá, de la pregunta que tenemos los argentinos en relación al neoliberalismo es: ¿se puede volver consistente el orden neoliberal que logró triunfar en las elecciones de diciembre de 2015? ¿Se puede hacer duradero? ¿Se puede hacer estable? ¿Se puede hacer hegemónico? ¿Se puede constituir una hegemonía a partir de ese triunfo electoral? Y no tiene respuesta, porque la respuesta es la acción, la respuesta es la política. Ahora, lo que sí tiene respuesta es en qué consiste, valga el juego de palabras, en qué consiste esa consistencia. Consiste en normalizar el sistema político, consiste en reconstruir lo que funcionaba en la Argentina en los años 80. Ustedes todos nos acordamos, el menemismo haciendo las reformas neoliberales y después la Alianza, que era la otra pata de la alternancia, gana la elección y sigue haciendo lo mismo hasta que se llega al descalabro. Se quiere reconstruir eso y en eso consiste todo, en eso consiste el centro, porque si uno ve cómo tratan los grandes medios de comunicación a tipos que han perseguido, que han ninguneado. Randazzo era un enemigo central del grupo Clarín y ahora es el rubio de ojos celestes y valiente y desafía al régimen K. Estamos ante una campaña electoral rarísima la campaña electoral. Hay una coalición contra uno de los partidos de oposición. Esto no tiene, en los libros de ciencia política no hay nada que se parezca a esto. Cuando hay un gobierno puede haber una dispersión de las fuerzas opositoras o una unidad de la oposición si las fuerzas estas consideran que hay que unirse de cualquier manera, o que sea para los famosos frentes antifascistas, bueno, esa historia. Esas son coaliciones más o menos normales. Pero acá hay una coalición en la cual está el gobierno y están casi todos los partidos de oposición, donde el enemigo principal es Cristina Kirchner. Esto es una verdadera novedad en la constelación de ideas políticas en el mundo. Bueno, entonces yo termino diciendo, defender la diferencia argentina es que no puedan diluir el antagonismo, no tenerle miedo al conflicto político, saber que sin conflicto no hay política, que lo que nos venden por política es un juego de administración. Y cuando estamos viendo la rebelión electoral, que es también contra la clase política, porque por ejemplo en Italia no es que haya un partido igual que Podemos, pero en Italia se formó una cosa que se llama Cinque Stelle, que al principio parecían más fascistas que democráticos, porque era todo contra la clase política. Y ahora yo estuve revisando los textos de Cinque Stelle y me alegra tener una coincidencia que escuché hace poco a Perry Anderson hablando bien de Cinque Stelle, porque Cinque Stelle dice, bueno, está bien, ellos son los políticos, pero ¿por qué? ¿Por qué son los políticos que visten en Italia además son de una capacidad de abuso de la imagen, ¿no? Las corbatas, los sacos de seda, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esa casta? Eso que los españoles de Podemos llaman casta. La casta es inmoral en sí misma,
pero la casta es el vehículo de la gran inmoralidad que es el poder real de las corporaciones. Entonces, nosotros en la Argentina, también en Uruguay de alguna manera y también en otros países de América Latina, desde ya en Bolivia, en la Venezuela, que más allá de cualquier consideración hay que defender porque ahí hay un plan central del imperio para destruir al chavismo, hemos logrado introducir el conflicto y ellos quieren ahora sepultar el conflicto. Por ahora las vías son relativamente pacíficas, la violencia verbal es mucha, la provocación es mucha, lo que está ocurriendo con los sectores populares invisibilizados y pasando por los peores momentos en muchas décadas, es muy grave lo que está ocurriendo. Tenemos que saber que tenemos que conservar la calma, la prudencia, la inteligencia y la paciencia, porque finalmente ese es el camino que nos va a llevar justamente no en un país o en un grupo de países. El neoliberalismo enfrenta una cuestión de época. La crisis del neoliberalismo no está localizada en 2 o 3 países. Uno viaja mentalmente o viaja por internet por el mundo y de esto se está discutiendo en el mundo. Y nosotros lo estamos discutiendo bien porque tenemos la memoria política de una época que se demostró que no todo tiene por qué ser siempre igual, no todo tiene por qué ser siempre del mismo color y en